¿Quién perdona? Dios. Entonces, si Dios es el que mira, ¿quién puede acusar? Si ni siquiera Dios acusa, dice la palabra de Dios, sino que nos redarguye, nos llama en disciplina a que nos corrijamos. Porque algunos dicen, por ejemplo, no, es que no sé, ese hermano resulta con un carro cada fin de semana. Esa parejita de adolescentes es muy rara. Eso fue que ya, y pueda que sí, pueda que usted tenga discernimiento del Espíritu Santo y el Espíritu Santo se lo esté mostrando. Pero las evidencias siempre las mostrará el Señor. Porque dice la palabra de Dios que Él saca lo escondido a la luz. ¿Y ven cómo es Dios de lento para la ira y grande en misericordia? Que muchos de nosotros, si somos humildes en nuestro pensamiento en esta hora, sabemos de pecados nefastos y graves que no salieron a la luz, porque Dios fue misericordioso. Dios nos da la oportunidad de que vayamos a Él. ¿Se acuerdan con Adán? ¿Dónde estás, Adán? Adán, ¿cierto? ¿Se acuerdan con Caín, que también lo miramos? ¿Qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Esos son hebraísmos, antropomorfismos que nos dejan ver cómo Dios es de misericordioso, cómo Dios nos da la oportunidad, ¿cierto? Por eso el que siempre está mirando la paja en ojo ajeno, el que siempre está acusando a los demás, tiene un problema serio, porque lo estudiamos también. Juan, en el capítulo San Juan 7, nos habla del no juzgar, ¿cierto? Y en ese capítulo el Señor nos enseña que sí podemos juzgar, porque 1 Corintios 2 nos enseña que no seremos juzgados de nadie, pero si estamos gobernados por el Espíritu Santo, limpios por el Espíritu Santo. Y ese Juan 7 nos dice que si sacamos la viga de nuestro ojo, que es estar en comunión con Dios, tener el Espíritu Santo, que es el que nos enseña y nos redarguye, dice Juan 7:5, ahora sí puedes exhortar a tu hermano. Pero muchos no lo hacemos. Yo lo que estoy diciendo, lo que estoy tratando de decir es lo que estamos mirando históricamente de las Escrituras. Y recuerden a Caín, y recuerden a Adán. Qué misericordia Dios, qué oportunidad nos está dando Dios de que nosotros hagamos lo que dice la Biblia. Arrepentirnos es cambio de pensamiento. Dentro del arrepentirse está en reivindicar al que le hice mal. Debo hacerlo. Restituir, llama la Biblia. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, yo quiero restituir. Y ahí ya, según el suceso, se restituye. Sea el honor, sea economía, sea lo que sea la amistad. La restituyo, tengo que hacer algo. Cuando yo cambio de pensamiento, ya no quiero hablar más mal de esa persona, sino quiero hablar bien de esa persona. Por eso hablamos de el maldecir de Dios, la palabra compuesta, y el buen decir de Dios. Porque es importante entender que cuando una persona, siempre los del problema son los que le rodean, sin 1 Corintios 2,
el Espíritu Santo le haya mostrado lo que le concebió, y lo que nos concebió fue el Señor Jesucristo. Y ya hablamos que el Señor Jesucristo nos cumplió Jeremías 9:23 de conocerlo y entenderlo, porque conocimos al Padre y al Hijo, y lo que entendemos del Hijo es el propósito del Hijo. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué el propósito de que hubiera apóstoles? Si Jesús lo podía hacer solo, mi hermano. ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué iglesia? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué congregarse? ¿Cuál es el propósito? Porque el bombardeo de todo el tiempo de los falsos maestros y de los que se creen intelectualmente sabios, a través de la internet, a través de compañeros de trabajo, están diciendo todo el tiempo una maldad que quiere dañar nuestro intelecto con Dios. Nuestra comunión, hablamos ahorita, porque conocerlo y entenderlo es intimidad con Dios. Quieren dañar nuestro intelecto y quieren dañar nuestro corazón. Por eso, ¿dónde está tu identidad? ¿Es solo intelectualismo? ¿O realmente el Espíritu Santo te está enseñando qué te concedieron? ¿Por qué lo digo? Porque sí, hay muchas cosas que doctrinalmente estamos predicando y estamos entendiendo. ¿Por qué no predicamos el diezmo? Y algunos pelean: el diezmo está escrito. Están abrogando la palabra de Dios, porque en Malaquías está escrito. Es no entender la parte histórica de Dios. Pero otros están diciendo: todo es un robo, todos son falsos maestros. Pero tengo que mirar quién está diciendo eso. ¿Un borracho? ¿Alguien que no responde por su hogar? Entonces, ¿de quién provienen las palabras de ataque a la iglesia? Por eso el Espíritu Santo nos ha permitido, que nos ha concedido. Por eso me di la tarea de estudiar versículo a versículo en las predicaciones pasadas. 1 Corintios capítulo 2. Lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, es lo que Dios ha dispuesto para los que le aman. Y así como el espíritu del hombre conoce lo profundo del hombre, también el Espíritu de Dios conoce lo profundo de Dios. Y si el Espíritu de Dios ha venido al hombre, el espiritual amolda todo lo espiritual. Todo lo que le pasa, no solo la Biblia, sino todo lo que le pasa. Porque es que muchos quieren cosas extrabíblicas para que les digan: el Señor te dice, lo decretamos y lo declaramos. Pero no están viendo por qué Dios me permite estados de enfermedad. ¿Por qué Dios me permite un vecino que me está poniendo problema todo el tiempo? ¿Por qué Dios permite que mis hijos o uno de mis hijos haga esto? ¿Por qué Dios me permite que yo viva en un barrio donde hacen cosas difíciles en cuanto a la seguridad, por ejemplo? ¿Por qué Dios me permite que mi esposo sea ingeniero, sea en lo que trabaja su esposo? ¿Por qué Dios permite que mi esposa sea así? Eso todo es extrabíblico, pero todo se puede amoldar a lo espiritual y entender Dios, ¿cierto? Porque Pedro no entendía y decía: Señor, ¿por qué tienes que morir? Mejor muero yo. Porque así no es. Señor, y tenemos que abandonar la mujer y los hijos. ¿Qué va a pasar con nosotros? Yo daré más. Y por eso los asambleístas, los unos se ponen en su postura y defienden su postura a muerte. Por eso yo siempre he dicho: no sentamos doctrina en campos blancos. Estudiamos la doctrina bíblica histórica y somos sujetos a que Cristo nos moldee como el alfarero que es. Si nos rompe y nos vuelve a hacer, perfecto. Si tenemos que cruzar por el valle de sombra y de muerte, pues por ahí nos metemos. Porque también dice la palabra que no temeremos, porque el Señor está con nosotros. Porque Él es escudo alrededor nuestro. Él es el que levanta nuestra cabeza. Él es el que nos lleva a sus pies y a su presencia, ¿cierto? Porque el que habita bajo la sombra del Altísimo morará en la presencia del Omnipotente. Entonces no tenemos miedo de eso. Pero muchos quieren evitarse el problema, ¿cierto? Quieren evitarse el problemita de
tomar decisiones extrabíblicas. ¿Ven por qué estoy diciendo todo lo que estoy diciendo? Porque mire lo que el Señor dice. Él era el que veía. Él vio a Adán, él vio a Enoc, él vio a Caín, él vio a Abel. Y es lo que hemos venido estudiando. Y Dios tomó determinaciones. Dice que se agradó en Abel, por ejemplo, y dio testimonio, Dios, de Abel. ¿Ven? Ese que Dios dé testimonio es ¿con qué? Con la posibilidad que Él permite en nuestras vidas. Que Dios dé testimonio de un verdadero maestro es que Dios le permita una vida como manda, por ejemplo, primera carta a Timoteo capítulo 3, que cumpla la hoja de vida, marido de una sola mujer, hijos bajo sujeción. Eso ya no es culpa de los hombres, ni a favor ni en contra. Por eso estoy hablando que muchos en Mateo 5 no han sacado la viga de su propio ojo, y es un problema gravísimo, porque cuando hay todas estas dificultades de las que estamos hablando, estamos como Adán, Eva y la serpiente. ¿Se acuerdan? Vino Dios a Adán y Adán, no, ella, la mujer que me diste. Vino a Eva y ella dijo, no, la serpiente que tú creaste. Porque cuando nosotros nos sacamos la viga de nuestro propio ojo, los demás son culpables. Y lo primero que nos está pidiendo Dios es arrepentimiento. Que digamos, yo soy el primer culpable de mi culpa, no de lo que el otro me diga que yo soy. Porque si el otro me dice fanático, pues dejo de venir a la iglesia, porque me dijo fanático. No, ese no es mi error. Mi error es otro. Y tengo que aceptarlo. Eso es arrepentimiento, cambio de pensamiento. Y cuando hay cambio de pensamiento, pienso como piensa Dios. ¿Recuerdan el consejo de Jesús a Pedro? Piensa como piensa Dios, le dice Jesús a Pedro. No pienses como piensan los hombres. Porque es que de la sabiduría humana, dice Santiago, que también lo estudiamos, de esa sabiduría humana, pensando como piensan los hombres, terminamos en una sabiduría diabólica. Pensando como piensan los hombres, nunca vamos a llegar al conocimiento de Dios. Vamos a llegar al conocimiento de Satanás. Lo dice la palabra de Dios. Si pensamos como piensan los hombres, estamos contra Dios. Y el que está contra Dios, Judas, ese era el pensamiento siempre de Judas, de hombre, quería ver a Jesús a la manera que se había profetizado del Mesías. Y por eso es que pensando como pensaban los hombres, caldo de cultivo, vino Satanás y lo poseyó, se entró en él para hacer lo que pasó. Por eso Jesús, el consejo que da a Pedro es: no pienses como piensan los hombres, sino piensa como piensa Dios. Y los pensamientos de Dios nosotros no le vamos a enseñar, como dicen las viejitas aquí en Colombia, mis hermanos de internet que están en España. Le vamos a enseñar a la mamá o al papá a ser hijos. En este caso, ¿le vamos a enseñar a papá Dios cómo funciona la creación? De ninguna manera. Tenemos que pensar como Él piensa. No tenemos que poner nuestros pensamientos como pensamientos de Dios. Por eso lo grave de profeticé, declaré, decreté. Lo grave de decirle el culpable es mi hijo, porque mi hijo es un vago, es un no sé qué. Miserable de mí, ¿yo qué hice? Porque a mí, si yo he sido bueno. Depravación total. Tenemos que revisarnos nosotros mismos y primero sacar la viga de nuestro ojo para luego mirar la mota en el otro. Sí se puede, pero primero haciendo el primer ejercicio. Porque la culpable de que ese matrimonio esté mal es ella, y ella es él. Y no hemos entendido que Dios dio mandamientos y roles para el varón, y dio mandamientos y roles para la mujer. Pero la mujer quiere hacer los roles del varón. La mujer se cree Dios y quiere cambiar al varón. Y al revés, el varón quiere cambiar a la mujer. Y si no es de Dios, la quiere sacar de Dios, porque no es cabeza. Y hay varones que no proveen,
no proveen de todas las formas, no dan economía, no llegan a hacer un devocional, no abrazan, no consuelan, no oran, ¿cierto? Pero pretenden que todo sea perfecto. Y si no, la culpable es ella. Y nosotros como iglesia tenemos que combatirlo desde nuestro núcleo, la iglesia. Porque entonces, ¿cómo supuestamente somos la sal del mundo, la luz del mundo? ¿Y Cristo cómo nos va a mostrar así? Si cuando en hogares cristianos está pasando eso, hermanos por su calidad de cabeza en el hogar, diciéndole a las esposas: ay, pero es que usted ya se volvió fanática, todos los domingos para la iglesia, no podemos hacer otra cosa. Pues revise si es mandato de Dios, varón. Y si usted ya tomó la decisión, usted que es cabeza, pero Cristo es su cabeza, y usted ya oró, y usted ya, y no van a venir, entonces tranquilo, no hay problema, porque usted ya habló con Dios. Dios ya sabe y entiende su problemática o su necesidad, o que usted va a pasear, o que usted va a hacer lo que quiera. Pero estoy hablando de lo carnal todo el tiempo. Es increíble que un varón cristiano viva pensando si va a la iglesia o no. Pero después, entre semana, cuando vienen los problemas económicos, cuando vienen los problemas familiares, cuando viene todo ahí sí quieren que papá Dios los bendiga, ¿cierto? Y Dios mandó congregarse, y dice: porque muchos lo dejaron de hacer por costumbre, o sea que se vuelve en pecado. Y muchos entre semana reemplazan. Mire, estamos haciendo un servicio a través de la internet en vivo. Estamos usando la internet para que se congreguen. Yo no estoy haciendo un programa, un show, estoy buscando seguidores. No, que se congreguen los que no han podido encontrar o encontraron iglesias de sana, pero no se quieren amoldar, sino que quieren congregarse así. El problema y las posturas de hoy día, ¿cuáles son? Que no, que el que se congrega por internet, no, eso no es de Dios. ¿Será que no? Y hay iglesias a donde van cada 8 días a una iglesia diferente y no tienen sentido de pertenencia. Por eso estamos hablando de identidad, porque eso sería como el varón que cada 8 días o cada mes o cada año tiene una esposa diferente, o se va a visitar una familia diferente. Es eso. Por eso tenemos que ponerle sentido común a las cosas y a las situaciones. Pero lo que estoy queriendo decir es que muchos reemplazan el congregarse, y como ya no se congregaron porque qué pereza, porque lo pensamos, porque será que sí vamos, será que no vamos. Es un mandato, mientras que se pueda, hay que venir. Se pueda, oigan lo que estoy diciendo, porque tal vez no puede por salud, tal vez no puede por trabajo, tal vez no pudo porque sucedió algo. Ahora, la recreación, siempre lo he predicado, no somos una iglesia asambleática. Ay, si no viene le cae la maldición, le cae. No, porque si usted ya oró, cabeza, varón, estoy hablándole a los varones, si ustedes ya oraron y entendieron que pueden ir a ese viaje, o pueden ir a visitar esos padres, o lo que sea que van a hacer, pues Dios le parece bien, porque están en familia, están haciendo lo que Dios manda hacer, pero no es todo el tiempo. Pero algunos no vienen, varones, por decisión, y cuando tienen los problemas con los hijos entre semana, los problemas económicos entre semana, lo reemplazan por TikTok, por escuchar. Venga a ver qué dicen en TikTok, a ver qué palabra me sale hoy. Y eso es con un corazón agajísimo, Señor. Y lloran haciendo las oraciones de 2 minutos por Instagram. Ahí sí, es que no es las cosas, sino es mi corazón frente a las cosas. Y allí es donde tenemos que darle la cara a Dios. Tenemos que tener una identidad. Lo que está haciendo Noé, y Dios está diciendo que lo vio, y que vio Dios, que era mucha la maldad. Mire Dios, porque llega a una situación de ¿qué? De juicio y de destrucción, hermano.
Lo que estoy tratando de hacerles ver es lo que dijo el Señor en Mateo 24. Así como en los días de Noé será la segunda venida del Hijo del Hombre. Se casarán y se dan en casamiento. Ya lo expliqué. No es un matrimonio como tal, sino lo que hoy conocemos como la unión libre. Vivo con esta 6 meses, vivo con este 1 año, me salgo, me esto. Y muchos quedan hijos de por medio. Y luego toca demandar al fulano porque no da un peso. Y luego la mamá sola con ese niño, con esa niña. Y teniendo un poco de cosas. Eso es casarse y darse en casamiento. Fuera de que es una aberración sexual. Porque eso es lo que quieren. Experiencias sexuales y creerse grandes. 18 años. Voy para donde mi mujer. Y los papás, muchos, hasta con hijos de por medio, acolitan sus hijitos porque son mis hijos. Entonces ahora con nietos y les doy de todo. Y por eso esta sociedad es quebrantable. Les dicen feo en el trabajo y pues ni que necesitara. Porque no viven sus procesos, porque no aceptan un no por respuesta, porque no son capaces de agachar la cabeza ante las autoridades impuestas y decir, pues el jefe no tiene razón, pero es el jefe. Dios me está formando. No es dar la razón, Dios me está formando. No puedo dejar botado el trabajo porque tengo que pagar arriendo, que pagar servicios, pero su mal crianza hace que sean así. Porque como papito y mamita pagan todo, pase lo que pase. Y esa es la disfuncionabilidad de los hogares. Cuando el varón tiene un buen trabajo y una buena posición económica, el varón paga servicios, paga arriendo o compra la propiedad y todo. Y la señora trabaja y la plata para ella, para su lujuria mental. Cada 8 días aquí donde la vecina, ¿sí saben cuál es la vecina, no? Hagámosle promoción a donde la EPA Colombia. Cada 8 días haciéndose la queratina, cada 8 días haciéndose las uñas, cada 8 días comprándose la pinta nueva, porque el marido también se volvió alcahueta. Entonces, no trabaje, mija, dedíquese al original. Críe los hijos. No le hace falta nada acá. Ah, no, a mí no, pero mi plata es mía. Y así son los hijos con papito y mamita. Se meten en unas deudas. Sacan gota a gotas, préstamos, no sé qué, si se mal, los van a matar, los van a asesinar, pero los papitos pagan la cuenta. Porque qué tal me maten el peladito. ¿Cuándo vamos a educar una familia en Cristo así? ¿Cuándo se van a corregir? ¿Cuándo van a sentir la responsabilidad de si no pago arriendo me echan? Mire, Dios con sus hijos es drástico. Un testimonio les voy a contar. Y yo sé que era Dios. Mi suegra, problema con las suegras, ¿no? Es de las personas más alcahuetas que yo he conocido. Y cuando yo tuve una crisis, era el propósito de Dios. ¿Se acuerdan que hemos hablado? Dios y la línea del tiempo. Pues allá todavía no estábamos aferrados en Dios ni nada de eso, pero Dios sabía. Oiga, en la casa familiar de mi esposa, o sea, mi suegra y las hermanas, ha vivido el mico, el perro, el gato, el gallo, las palomas, el hermano, la mujer del hermano, el primo del hermano, el hermano con una mujer y con otra mujer, ¿sí? Con todas sus mujeres ha vivido ahí. Pero el día que tuvimos nosotros una crisis, Caro alistó su ropa, la mantenía lista. Me voy. Y el propósito de Dios, mi suegra dijo, no, allá no puede llegar. Hablamos con su tía y usted se fue a vivir con Fernández, mire a ver qué hace. ¿Quién hizo eso? Dios, ¿ven? Pero nosotros estamos en Dios. Mi suegra no era una mujer de Dios. Dios estaba haciendo sus propósitos. Es increíble, hermano, que nosotros veamos a una persona sin la pedagogía, sin el creer en Cristo Jesús, usada por Dios para decir no. ¿Por qué? Porque de ahí tuvimos que aprender que tenemos que luchar. Su servidor en ese tiempo era así.
No me digan nada y peleo con el que sea y de malas y no me estoy muriendo de hambre y yo consigo trabajo. O sea, ¿qué hizo Dios? Me reprendió. No tenía trabajo y lo único que me salían eran propuestas ilícitas por todo lado, eso sí. Y yo con esa necesidad, pasando necesidades fuertes con mi hogar, y todo el tiempo me martillaba. Me gano esa plata, lo que se gana un trabajador en un mes, me lo gano en un día. Pero ¿quién hizo la obra? Dios. Porque Dios fue el que nos eligió. Porque seguro que si no, yo hubiese corrido a eso. ¿Saben qué me tocó hacer? Subirme a vender a los buses. Vendí puerta a puerta. Y era increíble, hermano. Es uno de los mejores tiempos de mi vida y mi familia lo sabe. Vendiendo en los buses y vendiendo puerta a puerta. Dios me bendecía, hermano. Yo ganaba plata como loco, desesperadamente loco. Yo decía, Dios mío, qué cantidad de plata. Mejor no me metí a trabajar. Pues en ningún lado me recibían, no me salía a trabajo. Y así sucedió. Para estar aquí, una gran empresa multinacional me ofreció una franquicia, pero esa franquicia me sometería desde muy temprano hasta altas horas de la noche. Y yo ya estaba en el instituto bíblico en esa época, estaba estudiando, ya ejercía ministerialmente en la iglesia. Y oré y oré y oré y tuve que decir no a ese trabajo. Muchos me criticaron, pero mire la posibilidad de su vida. Pero Dios sabe qué hace. ¿Y qué es lo que estoy tratando de decir? Dios nos forma y les está Dios predicando hoy que Dios nos ve. Dios es el que nos ve, mi hermano. Le vamos a meter cuento a Dios. Le vamos a enseñar a papá Dios a ser hijos. De ninguna manera. Dios nos ve, es lo que estoy diciendo. Dios sabe realmente hasta qué punto estamos limitados y hasta qué punto no. Para el devocional, para llevar nuestros hijos. Estamos siendo alcahuetas, Dios nos está viendo. Es que no estoy diciendo, oiga, trate mal a su hijo, no lo ayude y dele 2 patadas y sáquelo fuera. Muchos como que interpretan que eso es lo que yo predico. Y hace 8 días dije, no, es por amor. Es por amor. Edúquelo con el evangelio, porque es que darle el evangelio de Cristo sí es amarlo. Pagarle las cuentas alguna vez, porque hay que darle la mano al caído, es bueno. Mantenerlo no. Y más cuando usted está pagando cuentas de borracheras, de juego, de vagabundería. Usted no está haciendo un bien. Predíquele, dígale, arrepiéntase, ya está grande. Ya, mujer de Dios, tú ya eres una mujer grande. Cambia tu locura, deja de estar mirando y boleando la falda. Contrólate. ¿A dónde vas a llegar? Porque eso es amarlos. Y si no, ¿hasta cuándo? Dice el dicho que con el ojo afuera. Y digámoslo bíblicamente, si tu mano te es ocasión de caer, no dice enyésatela. No dice lucha contra tu mano. No, dice córtala. Si tu ojo te es ocasión de caer, no dice tápalo. El Señor Jesús dice sácalo. Es mejor sin esas partes del cuerpo entrar al reino de los cielos que perderse en este mundo. ¿Y cuál es nuestra pedagogía? Dios nos está viendo, porque cuando Dios, que es lento para la ira, grande en misericordia, pone un punto a su ira y le pone un punto a su misericordia, dice: ya vi que los pensamientos del corazón del hombre todo el tiempo es hacer el mal. Ya no hay ni siquiera uno, le dijo a Abraham. Abraham decía: Señor, si hay 20, si hay 30, si hay 10 en una ciudad muy numerosa. El Señor dijo que no hay. Los voy a destruir porque no hay. El versículo 6 dice: y le pesó, en la versión que estoy leyendo, al Señor haber hecho ¿qué?
al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. En la Reina Valera dice: y se arrepintió. Quería leer, pesó, porque ya expliqué el paralelismo, pero necesito que lo tengan claro. Arrepintió desde el hebraísmo se puede traducir como dolor supremo. Dios estaba dolido. Si se arrepintió es me dolió. No que algunos dicen: ay, vea, Dios se arrepintió. Entonces Dios sí hace mal porque le toca arrepentirse, porque lo concatenan con el arrepentirnos de nosotros que acabamos de hablar. Nosotros sí no tenemos que arrepentir porque somos malos. En la soberanía de Dios, Dios no es malo. Dios es autosuficiente. Por eso Dios podía hacer lo que quiera contigo y conmigo. Dios podía hacer lo que quiera con el satánico y con el ateo, así ellos no crean en Dios. El día que Dios ponga punto a su misericordia y a su ira, ese día vendrá el lloro y el crujir de dientes. Y por eso esta predicación hoy, recuerden que Dios vino a Caín antes, durante y después del proceso de su pecado. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a concientizarnos de someternos a Dios? Sea por nosotros mismos, sea por nuestra pareja o sea por nuestros hijos. Como decía ahorita, cuando el ojo esté afuera, allá no va a haber nada que hacer. Y muchos creen que porque es mi hijo, que porque es mi hija, que porque soy yo, que porque es mi esposa, ¿no va a poner Dios punto? Sí puso punto, mire. Pero aún Dios en medio de ese punto, ¿qué hizo? 120 años de misericordia. Dijo: les voy a volver a predicar, aunque yo sé que de continuo sus pensamientos en su corazón son hacer el mal y no van a querer. Pero mire Dios cómo es de bonito, para que luego no digan que Dios no les dijo. Y es lo que predica San Pedro cuando se les predicó a los espíritus encarcelados. Se refiere al diluvio, nada de misticismos que sacan por ahí y un montón de cosas demonológicas y de guerra espiritual. No, está hablando de los del diluvio. 120 años predicó Noé. Dios nos está hablando ya cuántos años de nuestra vida. Entonces, hijos que están aquí, chicos y chicas que están aquí, tomen ustedes la decisión. Dios les ha hablado. Predíquenle a sus hermanos, predíquenle a sus primos, predíquenle a sus compañeros de colegio. Tomen la decisión. Porque qué triste para uno de pastor, y lo decía hace 8 días, que estamos predicando es por amor, para que eso no venga, para que el que todavía se emborracha no se emborrache más, para que el que robe no roba más, para que el que juega no juegue más, para que se salgan de la unión libre, para que se salgan de los pecados sexuales. Qué triste es uno para pastor, y la semana pasada era parte de lo que me pasaba y todavía me sigue pasando. Ayer estaba reunido con el hermano Omar, porque han estado pendientes de estar orando por mí. Igual Julián la semana pasada estuvo un buen rato con nosotros, porque la presión espiritual es muy fuerte, hermano. No crean, y que el problema de fulano, y que pues siempre pasa, es una tarea pastoral, pero me está martillando la vida espiritualmente, muy fuerte. Y obviamente los míos, porque los míos también tienen sus problemas y también he tenido que pastorearlos, porque es mi responsabilidad como padre. Pero ¿saben qué es lo que le quiero decir? ¿Ustedes creen que es que yo estoy acá solo parándome, queriendo humillarlos, queriendo echarles vainas, queriendo fregarles la vida? No es amor, es por amor. No quiero que se destruyan los jóvenes en los pecados sexuales. No quiero que esos disque matrimonios sigan en la gazapera que andan, sino que pueda Dios obrar allí. Pero necesita obediencia, no que nuestros pensamientos sean mal. Y más triste cuando uno mira hacia atrás y dice: mira lo que pasó con estos. No escucharon a Dios. Porque muchos creen que están escuchando al hombre. Por eso lo aclaré al principio. Si estoy predicando lo mío, váyanse. No les sirve para nada esta iglesia y este pastor. Si les estoy mostrando la voluntad de Dios, la exhortación de Dios, escuchen al Espíritu Santo en su corazón.
Como dice 1 Corintios 2, Él les sabrá dar a entender, les dará discernimiento de qué son, de qué les ha concebido Dios. Pero qué triste es uno también mirar para atrás y ver catástrofes, hermano. Porque hay hermanos que también han pasado, han escuchado la predicación y están en una catástrofe o en alguna de esas catástrofes. Un padecimiento severo a causa de la paga del pecado que trae muerte, sea en ellos mismos, en sus hijos, en sus padres. Que todos sufrimos, sí, todos sufrimos calamidad, pero una cosa es la calamidad sin Cristo, como dijo Pablo. He aprendido a tener contentamiento, por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en tribulaciones, angustias, hambre, desnudez, no sé qué decirse más. Pero también he aprendido a ser sobrio, humilde, en la abundancia, ¿cierto? En el triunfo, en el éxito, y es lo que tenemos que aprender. Pero qué terrible cuando una persona escucha la predicación, la transgiversa, no es humilde, no ora, no dice por lo menos lo que decíamos ahorita. No, los culpables todos son los demás. Y cuando no hay nadie más, el culpable es el pastor. Porque ¿a quién más? Y eso es normal, yo no estoy acusando de eso. Jesús lo dijo así. Si cuando Jesús estuvo en la tierra, el culpable fue Él. Él era el bebelón, el comelón, el endemonio. Y muchos terminan haciendo eso. El culpable es Dios. Porque no lo conocen y no lo entienden. Y no viven, no entienden lo que Dios está haciendo. Que cuando le pone un punto a su misericordia, ¿cierto? El Señor le pesa y se arrepiente de haber hecho un Edén, de haberle dado esos hijos, de haberle dado ese trabajo, de haberle dado esa salud. Porque ¿para qué? Con la astucia, con los dones para usted tener esa empresa, tener ese trabajo, tener esa familia. Usted lo que hace es pecar y pecar. O lo que hace es alcahuetear, concebir lo que la palabra dice, aceptar el pecado de los que están a su alrededor, en vez de poner en un contexto. O si no, lo que hablamos al principio, querer poner pecado donde no hay pecado, nomás por atacar a otros, nomás porque su posición es así. Pero para eso sí, para mirar a los demás y decir, uy, no nos parece. Y ya se miró, ya miró a sus hijos, ya miró todo, la viga en el ojo ya sacó para mirar la mota, ya se dio cuenta de lo que está pasando. No seamos ciegos. Dios lo está viendo todo. Y Dios cuando pone punto se arrepiente. Y esto fue lo que pasó en el diluvio. Porque ¿qué dijo el Señor? Borraré, versículo 7, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Qué triste que uno tenga que leer esto y que aunque no lo quiera aceptar y no se quiera dar cuenta, un día Dios le pone punto a su misericordia, punto a su amor y dice, me pesa. ¿Para qué los creé? ¿Para que hagan esto? ¿Para que no me adoren? ¿Para que le impliquen solamente el pecado a los demás y no se lo apliquen a ellos? Increíble. Y usted dirá, pero el diluvio, ¿qué tiene que ver con eso? Pues es que ahí es donde se destruye un hogar. Porque dice la palabra de Dios, lo que unió Dios no lo separa el hombre. Y si hay adulterio, ¿no lo está separando el hombre? Y si hay borrachera, ¿hay yugo igual? El uno es de Dios, el otro no. ¿Ve? ¿Lo está separando el hombre? Por eso el ítem de Dios es, por la dureza de su corazón, tengo que permitir el divorcio en ciertos casos. Y recuerde que la dureza de corazón era de algunos, no, ya no me gusta esta esposa. Claro, como ya la embarazó, le tuvo hijos, hizo lo que quiso con ella sexualmente, la subió y la bajó, entonces ya no le gusta. Ahora le gusta la de 20, la de 25, la de 30, porque la suya ya quiere 40, 50. O porque se engordó un poquito, o porque se adelgazó otro poquito. Y lo digo a los hombres porque los hombres somos las de esas. Machistas, sinvergüenzas hemos sido. Y me refiero a la raza
varonil. No estoy hablando de los que estamos solamente aquí. Por eso Dios nos llama a vencer eso con la predicación. Porque como enseña el proverbio, si no aprendemos del ejemplo de otros, ¿cómo vamos a aprender de nosotros mismos? No lo vemos, no lo queremos ver. Por eso arrepentimiento es someternos, dejar que el Espíritu Santo nos muestre qué nos ha concebido y qué no, ¿cierto? Para poder salir adelante. Y las señoras, el Señor trabaja y trabaja y trabaja, trata de ser humilde, trata de tratarlas como vaso más frágil, trata de poner que no haga falta en la casa, trata de ser, pero a ellas no les sirve nada. Es un berrido para los servicios. No tratan a su esposo con respeto. ¿Cómo llamaba Sara a Abraham? Mi Señor, ¿qué necesitas? No, en vez de darle un tinto, ¿usted por qué viene así, sucio, espelucado? ¿Con quién estaba? Y el man por allá en un Transmilenio así, de esos que parecen latas de sardinas. Señoras, no sean jezabélicas, contrólense. Tienen que hacer un reclamo, también pueden decir: amor, mira esa pinta, tú eres un siervo de Dios, un hijo del Señor. Trata de no escachalandrarte tanto, mi amor, ¿cierto? Uy, no, es que venían a ese Transmilenio. Tranquilo, mi amor, te voy a pasar lo que más te gusta, el tinto, la aromática, lo que sea. Pero como cada uno quiere ver el error en el otro y no el rol de sí mismo, ¿cierto? ¿Qué rol nos mandó Dios? Mujeres, gritad a vuestros esposos para que entiendan y escuchen y paguen el recibo. Mujeres, comprad cosas que no necesitáis en la casa y pasadle el recibo a vuestro marido. Los que viven en yugo desigual, si su pareja quiere vivir enrumbada, lo quiere tratar mal, la quiere insultar, solo la quiere para cosas, piénselo bien. ¿Usted qué es? ¿De Dios o de qué es? El que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Pero no queremos enderezar nuestras vidas porque oye, hipócritas, no solucionan eso, pero le están coqueteando a la de los tintos. Al fin, ¿qué, hermano? ¿Somos o no somos? Es que aquí el tema no es que los cristianos padezcamos persecución. Aquí el tema es que no queremos ser cristianos. Sí la padecemos, y hasta la persecución de nosotros mismos. Pecamos, ¿sí o no? Listo, aceptémoslo. Porque ahí, cuando yo lo acepto, me arrepiento y ahí puedo dialogar con el tercero, porque quité la viga de mi ojo. Cuando yo digo, sí, es que yo no me pueden decir nada, me pongo iracundo, voy pateando, voy tirando, voy gritando, me voy poniendo elevado. Tienes razón, amor, pero necesitamos dialogar. Desde el reconocimiento de nuestras faltas se pueden solucionar muchas cosas, porque muy seguro la palabra dice que la palabra mansa apacigua la ira. Y si yo le digo a mi pareja, a mis hijos, al jefe en el trabajo: sí, jefe, yo sé que llego todos los días tarde, pero la verdad me tienes irritado. Solo a mí me exiges, solo a mí me dices. Yo sé que vivo de este sueldo, pero y llego tarde todos los días. Me comprometo a que voy a llegar más temprano. Me comprometo a que esto, pero no me la monte tanto a mí. Aquí hay más trabajadores. Eso puede hacer que un jefe diga: wow. Que la esposa diga: mira, mi amor, yo sé que yo llego haciendo mala cara, que no te doy un abrazo, no te doy un beso y toda esa cuestión, pero vengo cargado del trabajo. No debe ser así. Está bien, pero es que usted es muy gritona, hermana. Hermana en Cristo. ¿Sí? Bueno, algunos dicen: es que usted jode mucho. Porfa, o sea. Entonces, ¿el ejercicio cuál sería? Si yo ya reconocí que ese es mi problema, pues tengo que cambiar, ¿sí o no? Ya no voy a llegar haciendo mala cara. Y ella, pues, ay, verdad. Hola.
son solo alegorías o exageraciones de lo que estoy tratando de decir. Porque cuando nosotros miramos esos versículos 5, 6, 7, el 11, miremos lo que dice el 11. El 11, bueno, sigámoslo leyendo, el 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos: a Sem, a Cam, a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Porque aquí estoy haciendo ya un resumen para terminar esta mañana. ¿Vieron lo que pasa? Dios vio, y estábamos ahí, ¿no? Dios ve todo. Entonces, hermano, no se enoje. De pronto, yo les contaba lo que me pasó con mi suegra hace un rato, ¿no? Triste, bueno, pero me peino porque con esa calva y esos pelos por ahí. Dicen, ese no es un pastor, es un Anunnaki. Cuentos de hoy día, hermano. Estamos predicando esto porque está muy, muy complicado ese tema. En cualquier momento podemos saber quién es el anticristo. Créanlo. Estamos muy cerca de saber quién es el anticristo. Y como dice la palabra del Señor, porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía y el anticristo. Y va a venir. Y muy pronto, muy rapiditico. De verdad que las señales todas están muy firmes. No estoy siendo paranoico ni conspiracionalista, pero es que hay muchas cosas con relación a los temas bíblicos que se están cumpliendo. Entonces, estos versículos nos hablan de que Dios nos vio. Dios nos ve todo el tiempo. Y es nuestra obligación tener una intimidad con Dios desde esa postura de que Dios nos ve. ¿Qué le vamos a esconder a Dios? Por eso, si no hay una relación íntima con Dios, no vamos a decir el Espíritu Santo nos está redarguyendo, porque dice la palabra, no entristezcáis al Espíritu Santo, que Él nos redarguye de pecado, de juicio y de justicia. Nosotros vamos a seguirle diciendo no. Primer paso, hay que decirle sí. Segundo paso, hay que decirle, ayúdame, te lo ruego, en mis fuerzas no puedo, ayúdame, límpiame. Y luego aceptar su voluntad, que es lo que hace Noé. Entonces, en estos versículos estamos viendo qué nos dice Dios. Dice, yo los vi que de continuo, mire que Dios está mirando primero lo espiritual. ¿Vieron? En el versículo 6. De continuo, ¿qué vio Dios? Que había maldad, ¿en dónde? En su corazón. Lo que nos dice Jesús. De ahí viene todo. Guerras, prostituciones, homosexualidades, de todo. Odios, violaciones, todo. Ahí. Pero mire que seguimos leyendo y ¿qué dice Dios? Y continuaron en lo mismo. El viejito les dijo, va a llover. Está loco. No escucharon la predicación, que es lo que yo decía ahorita. Hebreos, en los primeros capítulos 2, 3, 4, 5 nos dice, si oyen hoy la voz del Espíritu Santo, no endurezcan su corazón. Porque Dios está queriendo ¿qué? Ayudarnos. Entonces, sigue diciendo Dios. Ahora los mira, dice, de la abundancia del corazón habla su boca. Aún recuerden que las hijas, los hijos de Dios, descendencia de Set, de Adán, se metieron con las hijas de los hombres, descendencia de Caín. No les importó, aún dice Dios, ni a los míos les está importando. Ya se mezclaron. ¿Ven por qué decía lo que yo decía ahorita? Cuando hay adulterio espiritual,
adulterio espiritual, que se fornica con otros dioses, que la pareja cree en otros dioses, es una causal de divorcio. Porque los hijos de Dios o las hijas de Dios se metieron con los hijos de los hombres. Y ahí van a estar siempre en una pelea con el Dios de su pareja. Y recuerde que el Dios de su pareja puede ser el acto pecaminoso en el que vive, ¿cierto? Pudo hacer de un Dios idolatrando el sexo, el dinero, otras doctrinas, porque no cambia. Tito 1:16, vuelvo y digo, dicen conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Por eso Dios en estos capítulos dice, y ya no solamente la maldad de su corazón en estos versículos, sino que eso se volvió ¿qué? Se exteriorizó. Por eso dice, se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían, o sea, Sodoma y Gomorra, lujuria, borrachera, aberraciones sexuales. Todo lo que está diciendo, sino que lo está diciendo en un hebraísmo arcaico, y que pues los que decidieron escribir, el Espíritu Santo les dio que escribieran de una manera decente lo que estaba pasando. Nosotros tenemos que acoplarlo al hoy, porque tenemos un léxico diferente, tenemos un idioma diferente, y tenemos que entender que lo que está diciendo la Biblia decentemente, ¿cierto? Como cuando a la prostituta no le dicen prostituta, ramera, vagabunda, como muchas veces sí se escribió en la Biblia, sino le dicen hoy día la dama de compañía, ¿cierto? Suena muy bonito y todo, pero sigue siendo el mismo ejercicio o trabajo. ¿Ven? Entonces, lo que está diciendo Dios, y lo acabamos de leer, es que dice el Señor, ¿cierto? Que ya eso se volvió un acto exterior. Ya no solo estaba en el corazón, sino que de la abundancia de ese corazón habló la boca y hablaron las acciones de los hombres. Es lo que Dios nos está llamando para decirnos: corríjanse. No se confíen. Satanás es astuto. Recuerden que es más astuto que todos los animales creados. Recuerden que es astuto por tiempo. Recuerden que, o sea, por viejo. Recuerden que es lleno de sabiduría, que es acabado de hermosura. Recuerden que Satanás, después de que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, fue capaz de recitarle la palabra al Señor Jesús. Escrito está, le dijo. ¿No lo hará a nosotros? Es lo que está diciendo. Estos versículos nos está mostrando un mensaje central: que la intención de los pensamientos del corazón del hombre es hacer el mal, depravación total. Aceptémoslo. Porque es que usted dice: no, pero yo nunca estoy en eso. No, nada. Varones que están aquí, aceptemos que pasa la hermosa mujer y la miramos. Eso es maldad del corazón, porque es pecado. Varones que están aquí, aceptemos que nos da rabia tener que convivir con nuestra mujer por temas económicos, por temas de convivencia, porque dos cabezas son dos mundos, y ahí es donde está lo difícil de vivir en pareja. Por eso él tiene que estar en la mitad Cristo. El cordón de 3 dobleces no se rompe. Pero eso también es pecado. Esos pensamientos son maldad del corazón. Cuando alguno de la maldad de su corazón siente rabia, dice, contra los que ama, contra los hijos. Mujer, admita que usted le da rabia que su esposo le dé una orden, la gobierne como cabeza en Cristo. Admítalo, mujer. Eso también está en la maldad del hombre. Porque es que muchos nos quedamos en que pecado es matar, robar, prostituirnos. Estamos siempre pensando en eso.
siempre pensando que eso sí es maldad. No, déjeme decirle que odiar también es maldad. Déjeme decirle que malgastarse el dinero que el Señor le provee en otras cosas que no sean de bien, de bondad al mandato de Dios, también es pecado. Déjeme decirle, mujer, que cuando usted le cocina a su esposo como si fuera un cerdo, también es maldad, también es pecado. Porque tal vez usted no sea la mejor chef, la mejor cocinera, mujer, pero cuando usted coloca amor en ese platillo, va a estar delicioso para su amado. Porque si su amado la aceptó así, como se ve su cara, como usted huele, como usted es, cuando usted le da ese plato de comida con amor, se lo goza más que un platillo que valga montones de dinero en un restaurante. Hijos, tienen que estar el papá diciéndole todo el tiempo, la mamá diciéndole: oye, pero ¿por qué no ayudas? Somos un equipo, no puedes barrer, no puedes ayudar a trapear. Ay, es que estoy estudiando, es que tengo muchas clases. Tu papá también trabajó, tu mamá también trabajó. Es más, ya tiene 40 años más encima que tú, 30 años más encima que tú, 20 años más encima que tú. ¿No puedes ayudar a lavar la loza? Tienen que exigírtelo todo el tiempo. Eso también es depravación total. Eso es querer continuamente hacer el mal. Porque de pronto un día si no puedes, estás cansado, no eres equipo, colaboras, pero todos los días estás cansado, todos los días solamente tienes que estudiar. Y padres, ¿cuándo van a educar sus hijos? Eso también es maldad de sus corazones. Están jóvenes, tienen 20, 30 años menos que tú, papito, mamita, y aunque estudie, es disciplina. Es que ni siquiera es porque no lo pueda hacer. Tal vez tú puedes pagar hasta una empleada del servicio, tal vez sí, tú mismo lo puedes hacer, pero es enseñarlos a que se disciplinen en la vida. ¿No pueden dejar limpio un baño? Es increíble que haya papitos que tienen que entrar detrás de sus hijos a limpiar el baño, y ya grandes, ya adolescentes, adultos. Es increíble que eso tenga que pasar. Que por problemas de salud un hijo tape un baño y el papá tenga que ir a destaparlo. O estoy hablando de un hijo grande, adolescente, porque es un chiquitín, pues ni modos. Todo a la edad lo que estoy diciendo. Por eso la Biblia dice: cuando era como niño, hablaba como niño, me comportaba como niño. Si soy adulto, yo lo que quiero es concientizarles, iglesia. Yo no sé ustedes qué más pueden pensar, pero la intención de los pensamientos del hombre no se puede convertir en solamente hacer el mal. Y no podemos seguir pensando que hacer mal solamente es matar, robar, drogarse, emborracharse. No, hacer mal también es no hacer equipo con la familia que Dios me dio. La familia. Si ustedes miran a Adán, a Eva, a Caín y Abel, tenían roles diferentes. Y eran un equipo, porque son familia, son el equipo de Dios, son el equipo en el que van a sostener el Edén, el paraíso que Dios les otorgó, que es su hogar. No importa que de pronto en algún hogar sea disfuncional y no hay papá, o no hay mamá, o no hay hijos, pero nunca cambian los proyectos de Dios. Entonces también es malo menospreciar los padres a los hijos. También es malo, porque muchas veces los padres menospreciamos los hijos cuando decimos: no, es que pues obvias razones, son inmaduros, cometen errores, a veces creen que conocen todo, saben el mundo y no saben a nada, no han vivido la vida, los enredan con el merengue, se meten a hacer negocios y los estafan, creen que están comprando lo más barato y resulta que es lo más caro. Y cosas de esas, está bien, pero hay papás que menosprecian los hijos. Es que usted es un bruto, usted. No, pedagogía, hay que colaborar, hay que enseñar, hay que instruir, hay que ayudar. Pero también los hijos menosprecian a los padres. Es que usted es otra historia, es otra época, hoy no se vive así. Qué pereza usted, no sabe ni manejar el celular, no sabe ni enviar un mensaje de voz, no sabe. Hijos, no menosprecien a sus padres, colabórenle, dígale: mira, se hace así, se hace asá, colaboren, somos familia. Ven, todo eso son intenciones malvadas del corazón, aunque no lo crean. Porque siempre Jesús resumió la ley y los profetas en Mateo 22:33.
37 al 40. Y la pregunta fue: Señor, ¿cuál es tu mandato? Los escribas y fariseos queriendo tentarlo. Y Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu alma, ¿cierto? Comunión con Dios, adoración a Dios. Y amarás a tu prójimo. Primer mandamiento: amar a Dios, adorar a Dios. Y el segundo, ¿cuál? Semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No es fraternidad? ¿No es familia? Fraternidad para no permitirle que sean abusadores, pero cuando caigan, dar la mano. Es que tiene que haber un equilibrio. Algunos permiten que el prójimo sea un abusador, otros son los abusadores. No permiten que el prójimo se pare del piso, porque cuando se cae, lo primero que le cae no es la mano, sino una patada en la cara. Como a nosotros mismos, y amarnos a nosotros mismos. Entonces es comunión, ¿ven? Es koinonía. Entonces también tiene que ver con la intención de los pensamientos. Por eso seguíamos leyendo en esos versículos. Otra esencia que podemos extractar en hermenéutica de allí es que la tierra estaba llena ¿de qué? De violencia. Por eso no manejar lo que estamos hablando se vuelve violencia primero en el hogar, porque papá dice un montón de groserías para corregir los hijos, porque papá le da puños en la cara a los hijos, patadas a los hijos. Y eso no es corrección, eso es agresión. Yo estoy de acuerdo, y me hago responsable de lo que voy a decir. Yo estoy de acuerdo con la vara física, aunque la vara es la palabra de Dios, la instrucción. Yo estoy de acuerdo con la vara física cuando los niños están así, pequeñitos. Si es necesario pan, es necesario pan. Disciplina, pero es un pan bien dado. En su cola, de la cola hacia abajo, en sus piernas. Pero hay que papás con el cable de la plancha y por donde caiga. Como dicen que vara se consigue en sus riagos y por donde caiga. Es agresión. De ahí viene la violencia, se llenó la tierra. Porque entonces los hijos también agreden a los padres. Hay hijos, y ojalá que no sea el caso de nuestra iglesia, que pase en otro planeta, e hijas que por una orden de su papá le empujan. Eso ya es maldad, eso ya es violencia. Que un hijo empuje. No más con que un hijo grite, no más con que un hijo, como dicen los papás, no me abra los ojos. ¿Quién dijo que los muchachos, no más por responder a un padre que está haciendo una corrección correcta, no el de los puños y los golpes, sino el de la correcta, abre los ojos? ¿Qué? Y en el colegio le hacen bullying, pero al papito y a la mamita así es. ¿Qué? ¿Cómo fue? Al papá. Por actos indebidos, estoy diciendo. Por eso se vuelve la violencia. ¿Y vieron qué pasó en los tiempos de Noé? Toda carne se había corrompido en su camino. Se emborrachaban, tenían sexo ilícito, o sea, infidelidades, adulterios, fornicaciones. Pues venía la violencia y todos contra todos. No solo desde lo sexual, sino desde la violencia. Y una violencia que se multiplicó. Por eso Romanos 1, del 18 al 32, nos hace una pregunta. ¿Cómo era la gente de los días de Noé? Eran entregados a sus deseos y a sus placeres. Todo lo que estoy diciendo, ¿ven? Mire, hermano, el alcohol modifica la personalidad. Seguro que sí. Si usted se emborracha, se le modifica su personalidad. Por eso el que no habla ni una sola palabra se emborracha, hermano, y gasta todas las palabras que no habló en sano juicio. Habla más que un perdido cuando aparece, un secuestrado cuando lo liberan. Habla de todo, porque el alcohol modifica. Algunos se vuelven, son supuestamente los tiernos, y ves que te amo, y resulta mojándosele la canoa porque está abrazando al otro hombre y besando a otro hombre.
Seguro el alcohol modifica y con la violencia mucho más. Una persona cuando está alcoholizada se modifica. Un hijo no respeta a un padre, un hijo no respeta a un hermano, modificado por el alcohol, por las drogas. Un padre no respeta nada. Por eso es que un padre ebrio, un hijo ebrio, una mujer ebria termina acostándose con cualquiera esa mujer y al otro día se levanta y dice: ay, ¿qué hice? Ustedes saben muy bien que no miento. Sobrinas embriagadas con el tío y al otro día se dan cuenta que era el tío. Abrogando las leyes de Dios. Hermanos con su hermana, ebrios, drogados, terminan teniendo relaciones sexuales allá. Todo esto es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Se entregaron a sus deseos y placeres, se volvieron violentos e ignoraron a Dios. Eso es lo que dice Romanos 1, 18, 32. Ya habíamos leído el 18. Se volvieron idólatras. ¿Qué es ser idólatra? Amar más cualquier otra persona u otra cosa, o tener la avaricia puesta en otros deseos y amar todo eso más que a Cristo, que a Dios. ¿Por qué? Porque su desobediencia los llevó a ignorar a Dios y los llevó a ser inmorales. Ya no les importó. ¿Recuerdan que ahí empezamos con nuestra introducción? Inmoralidad. Pues aquí llegamos también a nuestro final.